Muy buenas tardes. Este video es un pequeño tutorial. Demuestro cómo se utilizan las figuras utilizando el lienzo de dibujo que incluye Microsoft Word. Entonces, vamos a dar. El lienzo para dibujar en Microsoft Word figuras es bastante útil, ya que es una forma de consolidar las formas que están disponibles para hacer dibujos, y es más versátil de lo que parece, por lo que nos permite incluso hacer diagramas con un acabado bastante interesante y con herramientas pues, que nos facilitan esa creación de diagramas, como la vinculación de formas. Vamos a mirar rápidamente cómo se hace. Vamos al pan. Este es en Office 365. Sin embargo, las últimas versiones de Office debe estar disponible. Vamos a utilizar en el panel de insertar, vamos a formas, y en la parte inferior está la opción de nuevo lienzo de dibujo. Vamos a insertar un lienzo de dibujo y esto lo que nos crea es un espacio en el cual podemos dibujar. Entonces se comporta bastante diferente al cuerpo del texto, ya que en el cuerpo del texto pues está diseñado para poner texto. Entonces digamos que trata de organizar todo en estructura de líneas, mientras que el lienzo de dibujo es mucho más libre. Vamos a mirar qué podemos hacer. Vamos entonces, cuando seleccionamos el lienzo de dibujo, se nos abre uno de estas pestañas como contextuales donde nos podemos accedemos a distintas herramientas propias del lienzo de dibujo. Entre ellas, lo primero que aparece son las formas. Voy a hacer el primer caso, el caso más simple, que es el de los diagramas de flujo, que es de los más útiles. Cuando queremos hacer un diagrama de flujo, podemos crear formas, ¿cierto? Utilizamos las formas de diagrama de flujo. Podemos crear entonces distintos tipos de formas. Recordemos que estas formas se les puede agregar texto simplemente dándole doble clic. Y ahora digamos, lo más interesante de estas formas, eh, entonces lo más interesante de estas formas es que las podemos vincular utilizando conectores. Vamos a utilizar, por ejemplo, conector de flechas para hacer un diagrama de flujo, que lo primero que me sale cuando me acerco, teniendo seleccionado el conector de flecha, me acerco hacia uno de los extremos, es que me aparecen unos puntos, lo que me permite vincular digamos, ambas formas con los correspondientes conectores. Esto tiene la ventaja de que, de que digamos, las flechas se vinculan, entonces yo puedo cambiarle la forma, puedo cambiarle la ubicación sin perder ese vínculo entre las partes. Ahora, otro de los grandes problemas que normalmente tienen estos diagramas es que es el problema de alineación. Entonces con esto ya podemos también usar las herramientas de alineación para que nos quede todo como organizado. Podemos seleccionar como las distintas formas que queremos alinear y vamos a decirle que alinear exactamente. Pues porque alinear al medio es horizontalmente y esta la alineación, esta es la alineación de formas pues con respecto a una línea central, horizontal, izquierda o derecha. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Eh, Esto es solamente pues en términos de diagramas de flujo. Podemos crear formas muy variadas, incluso por ejemplo crear polígonos si tenemos que crear una forma muy particular. Podemos utilizar la herramienta de polígonos y podemos crear formas muy variadas y cerrarlas. Y estas formas también se les puede poner texto. Entonces como bien detalles bien particulares, bien interesantes de esto. Las formas y también tienen estos nodos los cuales podemos vincular con conectores, que tiene esta particularidad también de que puede ser la forma que queramos y igual podemos vincularla utilizando conectores. Otra, otra herramienta útil, pues además de poder hacer estos formas libres y polígonos, es que cuando estemos trazando líneas, podemos trazar simplemente líneas. eh, bueno, podemos crear objetos, tomarlos de los nodos y cambiar su posición. Eh, y si por ejemplo fuéramos a crear un objeto, por ejemplo una línea, una flecha sin tener ningún vínculo a nada, podríamos utilizar, digamos, las teclas de modificación en el teclado para facilitarnos el dibujo. Por ejemplo, si queremos hacer una línea horizontal, nótese que aquí en este momento tengo simplemente estoy usando el mouse
de forma libre. Si yo presiono la tecla Mayus o Shift, que en el teclado aparece con una flecha hacia arriba, mientras le estoy presionando y no he soltado tengan en cuenta que no he soltado el clic izquierdo del mouse, las flechas se me van a hacer con ángulos predeterminados de a 45 grados de incremento. 0, 45, 90, 35, 180, etcétera. Eso para poder hacer líneas rectas, horizontales y verticales, que usualmente es muy útil. Con la tecla Alt nos pasa algo similar, pero es más orientado hacia fijar una cuadrícula. Entonces, si presionamos la tecla Alt, él nos va a fijar las cosas a una cuadrícula que en este momento pues es invisible. Habría que mirar entonces la forma de visualizar esa cuadrícula, pero pues digamos que podemos aprovecharnos más del entorno libre de dibujo. Entonces esto puede ser muy útil para dibujar, en el caso, por ejemplo, digamos, yo tengo el curso de mecanismos, entonces en el curso de mecanismos hacemos diagramas cinemáticos. Esto puede ser una herramienta bastante útil porque podemos dibujar las distintas formas que hacen parte de un diagrama cinemático con, pues, con cierta libertad y pues, que con la parte estética correcta, pues entonces, eh, correcta no es la palabra, pero podemos crear entonces formas con una muy buena apariencia, muy presentables y muy entendibles. Por ejemplo, muchas veces necesitamos una forma con un aspecto muy sobrio, entonces podemos utilizar los estilos, podemos cambiar los estilos en esta parte. Cambiamos el estilo a este de fondo blanco, línea negra, pues podemos entonces hacer diagramas con un aspecto bastante sobrio. ¿Qué más podemos hacer? No, pues en realidad se pueden hacer bastantes cosas solo con estas formas simples. Se pueden hacer diagramas muy interesantes. Sin embargo, pues yo creo que esta pequeña introducción puede ser de utilidad para quienes entonces estén pensando hacer diagramas y no sepan qué herramienta utilizar. Muchas veces uno termina utilizando Microsoft Paint, la versión antigua, simplemente pues porque no hay otra herramienta disponible. Esto es una excelente herramienta que podemos utilizar para crear diagramas rápidamente en un documento. Voy a finalizar esto con las opciones que nos permiten los lienzos, teniendo en cuenta que son un objeto. O sea, cuando nos ingresamos al lienzo eh, vemos un recuadro pues, cuyo borde es invisible, pero este recuadro prácticamente me representa el lienzo y yo puedo hacer varias cosas. Pues si yo le cambio el tamaño, solamente utilizando los puntos de arrastre, él lo único que va a hacer es pues, que me va a reacomodar las cosas internamente, pero no les va a cambiar el tamaño. Sin embargo, yo puedo cambiar la escala del lienzo. Yo le puedo decir, dar clic derecho al borde del lienzo y le digo ajustar el tamaño del dibujo. Cuando yo le voy a ajustar el tamaño, se me activa una opción que me permite entonces escalar las formas. No solamente miren que lo que hace es escalar, no solamente ajustar el espacio. Si yo desactivo esta opción, pues vuelvo otra vez a la forma normal en la que no me modifica las formas. Pues ya podría entonces ajustar los lienzos al dibujo o expandir el área que tenga disponible. Son algunas de las opciones. Finalmente también como esto es un bloque, pues digamos que es como un bloque que se considera como una figura, entonces puedo aprovecharme de las referencias y agregar, por ejemplo, títulos de figura. Eh, digamos que pongo aquí figura, le agrego el título y estos títulos son autonumerados, entonces son bastante útiles para el manejo de documentos, por lo que si yo creo, por ejemplo, otro lienzo, voy a insertar en este momento otro lienzo y voy a hacer otro dibujo cualquiera, por acá, algo más pequeña, y lo voy a crear también su título. Entonces vamos a decirle insertar título, miren que la numeración se hace de forma automática. Entonces, y si yo me llevo si yo me llevo pues estas figuras y los cambio la cambio de orden, por así decirlo, pues digamos que apareció una nueva figura, pero más en la parte superior al documento, estos títulos deben de poderse actualizar.
Entonces que aquí si le doy clic derecho los campos se actualizan, digamos de forma semiautomática. O sea, el mismo programa lleva la cuenta de cuál es el número de la figura. Muy útil para cuando estamos editando un documento y le perdemos la cuenta a las figuras o se nos desactualizan los números. Bueno, yo creo que con esto es una pequeña introducción útil como para diagramas. De pronto hacemos un tutorial adicional en detalle, por ejemplo, hacer un diagrama cinemático. Pero por ahora dejémoslo. Muchas gracias.